sino que nosotros no lo hacemos. Este mensaje se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 26 y versículos 20 y 21, que a su letra dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Ese mensaje que nosotros tenemos descrito en la palabra de Dios en el profeta Isaías es un mensaje que va dirigido especialmente a los elegidos de Dios. Pero al mismo tiempo podemos nosotros encontrar que este mensaje puede llegar y podemos nosotros no solamente meditar en él, sino que a todas las personas que quieran escucharlo y que quieran oír la voz de Dios, exactamente está el mensaje para cada uno de nosotros. Este mensaje podríamos llamarle así: un mensaje de Dios a su iglesia. ¿Por qué un mensaje de Dios a su iglesia? Porque el Señor se interesa por nosotros y se preocupa por aquellos que hemos conocido al Señor y que tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Es por eso entonces que nosotros debemos de reflexionar y de meditar en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esta palabra se encuentra en este pasaje y que definitivamente es un mensaje de parte del Señor, de parte del profeta, atinadamente incluso para nuestros tiempos. Nosotros encontramos que en nuestro tiempo definitivamente necesitamos este mensaje como lo necesitó el pueblo de Dios en aquel entonces. Y por algo es palabra de Dios. Por eso es el profeta Isaías quien nos habla en esta hora. ¿Y qué es lo que nos enseña en este pasaje? Primero, que Dios nos da una recomendación divina. Es una recomendación que nosotros debemos de tomar muy en cuenta. Y dice, se encuentra en el versículo 20: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento. He ahí la recomendación divina para cada uno de nosotros. El pueblo que pertenece al Señor tiene una característica muy definida y muy marcada: la obediencia. Nosotros como pueblo del Señor debemos obedecer mayormente los mandatos del Señor, los preceptos del Señor Jesucristo. Nosotros debemos de ser exactamente del mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña la obediencia. La Biblia dice: y Cristo, en días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, nosotros también debemos de ser obedientes a la palabra del Señor. Nosotros debemos de ser los que guardan y no solamente proclaman y enseñan la palabra del Señor, sino antes que nada, nosotros debemos de ser obedientes a su palabra. Y esta recomendación es propia para cada uno de nosotros. Ahora bien, lo que Dios nos manda siempre es saludable. Es saludable para nosotros. Esto nos recuerda incluso cuando el Señor ordenó la muerte de los primogénitos por la testarudez del faraón. En el tiempo antiguo, dijo el Señor a su pueblo: entren a sus casas, cierren sus puertas, pongan la sangre del cordero en las puertas de las casas, en los postes y en los dinteles, porque cuando pase el exterminador no toque sus casas y ustedes estén adentro a salvo. Esto desde la antigüedad el mismo Señor Jesucristo nos lo enseña, nuestro Dios nos lo dice. Hoy
más que nunca necesitamos esta recomendación, porque ya a nadie le gusta estar en su casa. Cualquier persona incluso busca totalmente otras cosas. ¿Por qué? Porque todos rehuimos el estar en la casa porque ya no sabemos estar en ella. Ya no nos aguantamos en ella. Es por eso que nosotros debemos de acatar las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. ¿Quién no recuerda el tiempo cuando las mamás estaban en sus casas bordando o simplemente realizando actividades en el hogar, esperando a la familia para congregarse y reunirse en esos lugares? Ahora ya no. Ahora cada quien sale por su rumbo. Nosotros nos encontramos en cualquier lugar perdiendo el tiempo, menos en la casa. Esto era necesario que pasara para que nosotros estuviésemos en ese sentido, aceptando la recomendación de nuestro Dios, estuviésemos en nuestro hogar. E incluso, creo que, no sé si ustedes habrán leído o habrán visto, pero, por ejemplo, uno de los libros que tenemos por ahí que incluso tienen títulos muy sugestivos que dicen: tu esposa, esa desconocida; tu hijo, ese desconocido. ¿Por qué? Porque nosotros ya no nos conocemos. Ya no nos conocemos porque estamos fuera de la casa, fuera del hogar. Cada quien anda por su rumbo. Y entonces es necesario que nosotros volvamos al hogar, que estemos en la casa. Y la recomendación que el Señor nos hace a través de su palabra es precisamente esta: anda, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras sí tus puertas, escóndete un poquito por un momento. Fíjense lo que la Biblia dice: por un momento, aguantemos el estar, aprendamos a estar por lo menos unos momentos en nuestro hogar, en nuestra casa, para intercambiar impresiones. De por sí no nos conocemos a nosotros mismos ahora, no viéndonos ni tratándonos, menos nos conocemos. Por eso entonces es necesario que nosotros aceptemos la recomendación de nuestro Señor. Y este mensaje es para cada uno de nosotros. Que nosotros aceptemos y comprendamos esta recomendación y la aceptemos y la pongamos en práctica. Pueblo mío, entra por un momento a tu hogar y estate ahí. Pero no solamente eso, en segundo lugar, ¿por qué? Nos da una razón divina. Una razón divina nos la da. Versículo 21 al final, versículo 20 al final y 21. Dice: en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. En tanto que pasa la indignación, porque Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. Cuando los profetas del Señor hablaban al pueblo acerca de la indignación de Dios y que si no se arrepentían vendría un castigo sobre ellos, la gente se burlaba de ellos y decían: Dios no puede hacer esto. Y escuchaban mejor a los falsos profetas que les hablaban cosas agradables a sus oídos y que alimentaban su orgullo y su vanidad. A los profetas del Señor no les hacían caso. Decían que eran unos inventores de calamidades, que Dios no había hablado a través de ellos. Y entonces se iban a hacer lo que se les pegaba la gana y hacían caso omiso del mensaje de Dios. Hoy la gente piensa exactamente lo mismo. Dios es amor, dice, y no puede castigarnos. Dios no es ese Dios que ustedes proclaman y que ustedes anuncian. Pero mis amigos y mis hermanos, creámoslo o no, Dios castiga. Dios castiga. ¿Por qué? Porque todo pecado requiere castigo. El hombre ha pecado y debe de ser castigado.
ya sea en su propia persona o en alguien que reciba el castigo en su lugar. Y nosotros encontramos con que en realidad, si nosotros realmente queremos ver y observar el castigo de Dios, lo vemos en Jesucristo nuestro Señor. En Getsemaní, Él, estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo, porque en esos momentos estaba experimentando el castigo de Dios por nuestros pecados. La cruz del Calvario. La cruz del Calvario nos muestra exactamente el castigo que Dios da sobre el pecado del hombre. Cristo llevó nuestros pecados y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahí está el castigo de Dios sobre el pecado, en Jesucristo nuestro Señor. Dios no es como los hombres, que la mayoría de los crímenes, faltas a la sociedad quedan impunes. Sobornos, cohechos, compadrazgos, es lo que prevalece en la sociedad, y los delincuentes andan por ahí como si nada. Lo que se ha inventado incluso todavía en nuestros tiempos son los derechos humanos, y tienen más derechos los delincuentes que la misma sociedad. ¿Qué pasa? Simplemente el hombre no ha aprendido que necesita disciplina y castigo a causa de sus faltas y de sus errores. Jesucristo nos enseña, Dios nos dice que nosotros hemos de recibir el castigo si no nos arrepentimos, si no buscamos el cobijo del Señor. Dios ha salido de su lugar. ¿Y qué es lo que ha encontrado? Todo, menos temor de Dios y respeto a los demás. ¿Qué es lo que ve Dios en la actualidad? Eso es lo que ve. El hombre vive en sus vanidades, vive apegado a lo que a él solamente le conviene, y no ve su respuesta y su responsabilidad delante de Dios. Encontró todo menos temor de Dios y respeto hacia los demás. Entonces, dice la Biblia, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. Esto entonces es pertinente que hoy reflexionemos muy detenidamente en nuestras vidas y volvamos al Señor y encontremos en Él la respuesta. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje además que el Señor nos da? En tercer lugar, nos muestra el porqué de sus acciones. ¿Por qué de sus acciones en este tiempo y en la actualidad? Versículo 21 dice, por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. He ahí el porqué. ¿Por qué nos vienen estas calamidades? Exactamente, el Señor nos advierte y nos dice, y nos pone exactamente también en esta hora en alerta en relación con lo que Él nos dice. Dice, por la maldad contra Él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella. Toda perversidad del hombre es maldad contra Dios, y hemos de recordar, nosotros hemos de dar cuenta incluso de las palabras ociosas que salen de nuestra boca. Hoy está muy de moda y se habla mucho de la contaminación ambiental. ¿Qué contaminación puede ser peor que la contaminación moral?
hay inmoralidad en todos los estratos sociales. Y en este sentido, Dios tiene que retribuir exactamente lo que sucede en la misma sociedad. La Biblia nos enseña, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Recordamos lo que la palabra del Señor nos enseña cuando Caín mató a Abel. Andando por ahí se encuentra con el Señor y le pregunta el Señor a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y entonces le responde Caín, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y entonces dice Dios, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y es verdad, la sangre derramada sobre esta tierra, tanta sangre derramada, clama a Dios desde la tierra. La tierra gime a causa de nuestros pecados, a causa de nuestros asesinatos. La tierra está con dolores de parto. Y es exactamente lo que nosotros vemos en la palabra del Señor, que nos enseña y nos dice, somos responsables de nuestros hermanos, de nuestros prójimos. Entonces, todo lo que sucede en la sociedad, en realidad, está en ese sentido actuando el Señor en contra de todos estos acontecimientos que pasan en la misma sociedad. Asesinatos, robos, violaciones, destrucciones. ¿Qué podemos entonces nosotros aducir delante del Señor para defender nuestra vida y nuestra sociedad? Por eso nos llegan toda esta clase de calamidades, esta clase de pestes. ¿Por qué? Es la indignación de Dios sobre nosotros. Y en esta indignación, dicen las Sagradas Escrituras, ha de manifestarse mientras no haya arrepentimiento de parte de cada uno de nosotros. ¿Hay solución? Sí, hay solución. ¿Y cuál es? La misma palabra del Señor nos lo enseña. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces, y oraren delante de mí, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero hay que humillarnos delante de Dios. Hay que buscar al Señor en arrepentimiento y confesión y decirle, hemos pecado, hemos fallado. Y Señor, tú precisamente viste nuestras maldades y obraste en consecuencia. El Señor Jesús mismo nos lo dice. Y tú, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ora a tu Padre. Ahora que es tiempo, en estos tiempos, y siempre debe de ser tiempo, pero en estos momentos en que nos encontramos en nuestro recogimiento hogareño, que sea un recogimiento espiritual, que sea el momento para buscar a Dios, para encontrarnos con el Señor, para pedirle, perdona, oh Señor, a tu pueblo, perdona, oh Dios, porque te hemos fallado, hemos destruido tu naturaleza y no la hemos respetado. Busquemos al Señor, quizás tenga misericordia de nosotros y nos perdone y sane nuestra tierra. Por Jesucristo nuestro Señor, al cual sea la gloria y la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga.